agradezco al Señor siempre por su oportunidad de estar en este lugar. A mi hermano pastor que pone su confianza en nosotros. Aleluya. Cuando ya lo tengan me contestan con un fuerte amén. Amén. Del Señor. Efesios 4:22. ¿Ya todo lo tenemos? Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu nuevamente. Gloria al Señor, puede sentarse. Quiero decirles que me gozo en el Señor, me gozo en su palabra, porque cada día cuando abrimos su palabra y buscamos de su presencia, Él siempre nos guía. Hemos estado viendo todos estos días atrás la palabra que ha venido a nuestra vida, ¿verdad? Empezando por la enseñanza de mi hermano sobre la renovación del nuevo creyente, ¿verdad? Y luego hemos visto, pues, el otro día hablábamos sobre la fe, sobre soportar a los débiles en la fe. Hemos hablado de la unción, el mensaje de ayer estaba muy poderoso. Me gozaba en la palabra porque en cierta manera yo también voy a hablar de algunos puntos que mi hermano tocaba y yo decía, Señor, siempre tú nos estás guiando, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que el Señor ponía en mi mente hablar sobre la importancia de la renovación de la mente, porque hemos visto todos estos temas que están demasiado interesantes, que podemos, de verdad podemos sacar muchos frutos de ellos, pero si no llevamos toda esa información a nuestra mente, no la vamos a poder llevar a la acción, ¿verdad? Entonces es importante saber el papel que la mente juega en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Dios colocó al hombre la mente con el fin de desarrollarse, de crecer, ¿verdad? Entonces fue así que a través de este órgano tan poderoso, Adán pudo ponerle todos los nombres a los animales, ¿verdad? A través de esa mente que el Señor le regaló, a través de la mente, el ser humano ha construido ciudades, ha creado empresas, ¿verdad? Que han ayudado al ser humano. Entonces, pero también lamentablemente es a través de la mente que se dan las cosas más tristes, las cosas más desastrosas, ¿verdad? Porque vemos que hay suicidios, hay secuestros, hay corrupción y muchas cosas más. Y es a través de la mente que se llevan a cabo. Entonces ahora vamos a hablar de la importancia de la mente, de la renovación de la mente y sobre todo, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la renovación de la mente? Pero para llegar a esta conclusión tuvo que haber pasado algo, tuvo que haberse dado algo que genere la importancia. Y eso vamos a mencionarlo ahorita. Mire, el problema es el siguiente. Anteriormente, la sociedad vivía con una mente y una conciencia cristiana, pero no con un corazón convertido, o sea, sin la presencia de Dios, sin reconocer a Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasaba antes en la sociedad. Un ejemplo de ello podría ser que la gente antes en las escuelas, hasta donde yo tengo entendido, se leía la Biblia, ¿verdad? Pero es algo que se sacó. Antes en la sociedad el tema del aborto no era tan mencionado ni visto de buena manera, era algo tan malo, ¿verdad? Igual la relación entre las personas del mismo sexo no era para nada aceptado porque la gente tenía una conciencia cristiana. Tal vez no habían conocido a Dios, pero tenían esos valores cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado ahora con la sociedad actual? La sociedad actual ahora no tiene ni una mente ni una conciencia cristiana, pero el cristiano convertido a Dios, pero tiene mente pagana. Gloria al Señor. Entonces de ahí radica
el por qué es importante la renovación, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a ver a través de la palabra, el Señor nos enseña. En el Antiguo Testamento nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Entonces el Señor desde en esos entonces Él venía hablando de la mente, ¿verdad? Y sobre su importancia. Sabemos que a Eva fue engañada a través de su... ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Fue engañada a través de su mente, ¿verdad? Ella le pintaron algo bonito, ¿verdad? Y su mente cambió. Y lo que ella pensó la llevó a accionar. Gloria sea al Señor. Entonces el Señor dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente, no con una parte, es con todo, ¿verdad? Y dice, más adelante vemos en Josué 1:8 que dice, cada cuanto debemos meditar, cada cuanto debemos renovarnos en el Señor. Y la palabra nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, oiga, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás y prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vemos que en la antigüedad el Señor venía hablando sobre la importancia de la renovación de la mente. Y ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos habla a través de Pablo y nos dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Gloria sea el Señor. Pero para esto, ¿qué es la renovación de la mente? ¿Qué es la renovación de la mente? Mire, la renovación de la mente es básicamente sacar nuestros conceptos y traer la palabra de Dios a nuestra mente. Es ser guiados por el Espíritu Santo. Es traer todas esas cosas buenas que la palabra nos deja para mi vida. Eso es renovar mi mente. Despojarme, dice la palabra, de todos aquellos pensamientos del pasado. Y ahora tomar la palabra de Dios para renovarla día con día. Gloria sea al Señor. Entonces aquí yo puse 3 pasos. Y el número 1 es que la mente tiene que ser educada. Gloria sea al Señor. ¿Educada con qué? Con su palabra. Educada, hay libros que nos ayudan a trabajar más la mente cristiana, ¿verdad? A través de la reflexión con Dios, a través de sus mensajes, de los sermones. Ahí estamos educando nuestra mente, a través de lo que escuchamos, ¿verdad? El número 2 es que tenemos que desaprender para aprender. Gloria sea al Señor. Desaprender para poder aprender. Entonces, muchas veces tenemos conocimiento, pero no es el correcto. Entonces necesitamos sacar todas esas filosofías que traemos del mundo y traer la palabra del Señor. Necesitamos cambiar porque muchas veces nuestro resultado son las obras de la carne, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña que debemos andar conforme a las obras del Espíritu. Pero para poder hacer las obras del Espíritu, tengo que traer la información correcta a mi mente. Entonces ahí va a poder fluir el Espíritu y mis acciones van a ser de acuerdo al Espíritu. El número 3 es organizar nuestras prioridades. ¿Cómo así? Muchas veces creemos que tenemos a Dios como prioridad, pero no es así. ¿Y cómo se ve revelado esto? A través de las pruebas, a través de las dificultades. Porque cuando esa prueba o esa dificultad llega, ¿cómo reacciono? Entonces eso refleja cuál es mi prioridad. Porque cuando la prueba llega, yo me voy a manejar según lo que la palabra me dice. Pero si yo no me puedo manejar, empiezan las frustraciones, empieza la incomodidad en el camino del Señor. Me empiezo a debilitar, lo que decía mi hermano ayer. Nos empezamos a debilitar, ¿verdad? Porque no sabemos cómo manejarlo. Mas sin embargo, si tenemos la mente de Cristo, nuestras acciones van a ser correctas. Y la palabra del Señor nos enseña en
el capítulo de Romanos 2:12. Y no os conforméis a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y oiga, ¿para qué necesitamos la renovación de nuestra mente? Para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Entonces, es necesario conocer la voluntad de Dios. Y si yo conozco la voluntad de Dios, me va a ser más fácil vivir la vida. Me va a ser más fácil llevar la cruz, ¿verdad? Porque voy con la ayuda del Señor, voy con su guianza. Entonces, la palabra nos invita a no dejar que el mundo me forme, que el mundo me forme mi pensamiento, que el mundo me haga a su forma, en la forma de pensar. Porque si de acuerdo al mundo yo pienso, así también voy a actuar, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender la voluntad de Dios, porque dice que su voluntad es aceptable, o sea, la vida va a ser más fácil con la voluntad de Dios, ¿verdad? Va a ser más fácil de entender el porqué de cada situación, aunque sea difícil. Yo en mi inconsciente la voy a entender y la voy a aceptar y voy a caminar, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque su voluntad es perfecta. En una ocasión dijo el Señor: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre, ¿verdad? Entonces, hasta el mismo Señor dice: yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino que vine a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo usted y yo con respecto a eso? Gloria sea al Señor. Entonces, mire, profundizando en este tema, hoy traigo algunas fórmulas para entender un poquito mejor cómo se maneja la mente de las personas que no son convertidas y cómo debería manejarse la mente en Cristo. Gloria sea al Señor. Y la primera es cómo se maneja la gente de afuera. Y tenemos esta siguiente fórmula. Razón, ellos se manejan a través de la razón, a través de la información, a través de la experiencia, y al final llegan a una conclusión. Entonces, ellos razonan, tienen la información, van a la experiencia y de eso sacan su conclusión. ¿Cómo así? La razón es el pensamiento, es lo que ellos entendieron que se debía hacer. Entonces, eso que ellos conocieron lo agarraron como su información. Y esa información ellos lo traen a la experiencia, o sea, a manejar algo. ¿Cómo voy a manejar algo? Como lo que yo aprendí, eso lo agarro como mi información y empiezo a caminar y así lo llevo a cabo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que ellos aprendieron va a ser el resultado, bueno o malo, ¿verdad? Entonces, para darme a entender un poquito más, vamos a poner el ejemplo de Judas. Gloria sea al Señor. Sabemos que Judas fue un discípulo del Señor, pero él en su pensamiento tenía ser traicionero y ladrón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que había en su pensamiento. Entonces, su información, lo que él conoció, lo llevó a la acción, ¿verdad? Y robaba y entregó al Señor, porque eso fue lo que él aprendió y eso fue lo que reveló con sus acciones. Entonces, la consecuencia de sus acciones fue la muerte, ¿verdad? Esa fue la conclusión de lo que él aprendió. Entonces vemos que así piensa la gente del mundo. No sé si me di a entender. Gloria sea al Señor. Entonces ahora vamos a ver cómo debería ser la mente de un cristiano renovada. Y empieza a través de la primera cosa, que es la revelación. La revelación más la razón, más la conciencia, y luego termina en la conclusión. ¿Cómo así? La revelación, oiga esto, es la comunicación de la verdad y el conocimiento de Dios. La revelación es la comunicación de la verdad y el conocimiento en Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, la razón es lo que usted y yo aprendemos de lo que el Señor me reveló. Gloria sea al Señor. Entonces luego eso pasa a través de una conciencia que me dice
si lo que yo voy a realizar, el pensamiento que yo tengo, que lo llevé al Señor y ahora lo voy a llevar a cabo, pasa por mi conciencia. Y la conciencia que me dice, si el Señor aprueba ese pensamiento, esa actitud, o no la aprueba. Gloria sea al Señor. Entonces, de acuerdo a lo que yo aprendí, voy a actuar también, ¿verdad? A través de esa revelación. Entonces, en conclusión, mi respuesta o mi resultado va a ser a través de lo que el Señor me reveló, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí, como yo tengo palabra de verdad, como yo he aprendido de Cristo, es lo que yo voy a revelar. Lo que el Señor se va a revelar en mi vida, ¿verdad? Porque esa es la revelación que el Señor me da a través de la renovación de la mente, a diferencia de los del mundo, ¿verdad? Que viven su vida conforme a los deleites de afuera. Pero mi deleite está en conocer a Dios. ¿Para qué? Para manifestar como Él es, con mi vida, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Y es el siguiente. Vemos a un Nicodemo. Gloria sea al Señor. Muchos conocemos su historia, ¿verdad? Él es un hombre con conocimiento, con estudio, con posición y con riquezas. Gloria sea al Señor. Pero su mente no había sido renovada, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Su mente aún, la palabra que él conocía, no la había llevado a su mente, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de nosotros no pasar esas situaciones, porque hemos llegado a Cristo, lo hemos aceptado en nuestro corazón, conocemos su palabra, la leemos, pero realmente la llevamos a la acción o realmente hemos entendido su palabra. Porque yo me puedo aprender la Biblia, pero entiendo lo que me aprendí. Entiendo el texto que yo me aprendí. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Entonces, mire, la palabra nos enseña que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, ¿verdad? Porque para él son locura. Entonces vemos a un Nicodemo que no entendía cómo él podía entrar, decía él, al vientre de su madre para poder nacer de nuevo. Mas el Señor se refería a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Pero como él no tenía una mente renovada, no podía entender las palabras del Señor. Y es lo mismo que nos acontece a nosotros, que tenemos la palabra, pero si no la llevamos a nuestra mente, si no es procesada en nuestra mente día con día, no vamos a entender no vamos a entender lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, mire, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, que deberíamos tener la mente de Cristo. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora la pregunta es, ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? Gloria sea al Señor. Hay un dicho por ahí que dice, tú eres lo que comes. Entonces nuestras acciones reflejan lo que nosotros pensamos. Gloria sea al Señor. Entonces David decía en los Salmos, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu. Y renueva un espíritu firme dentro de mí. Renueva un espíritu firme dentro de mí. Gloria sea al Señor. Es necesario meditar en la palabra. Es necesario entender lo que me quiere transmitir. No es solo leer y a lo que físicamente se puede observar. Decía mi hermano Eli, él pone un ejemplo claro. Cuando el Señor decía que la mujer debe preguntar a su esposo en su casa, no hablaba en ninguna manera de referirse a que no puede hablar sobre su palabra, sino que hay momentos para hacer las cosas, hay un orden estipulado, ¿verdad? Y por eso es importante la interpretación de la palabra. Gloria sea al Señor. Y mire, también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasa? Si yo no renuevo mi mente, no voy a encontrar el camino. Y si yo no encuentro el camino, tampoco voy a encontrar la verdad. Y si yo no encuentro la verdad no me va a llevar a la vida.
Santo. Y también su palabra dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Él es bueno, Él es maravilloso, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vemos que Pablo decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria sea al Señor. Mire, cuando Pablo traía esta palabra a Éfeso, era una iglesia, ¿verdad? Y vemos que lo que allí estaba pasando es que había muchas personas que Éfeso era un lugar muy importante en el Imperio Romano. Era un lugar donde se hacían muchos negocios, se trabajaba muy bien con los negocios, entonces eso hacía que personas de los lugares cercanos vinieran a ese lugar. Y esas personas cuando venían traían sus ritos, sus pensamientos, traían sus dioses. Tanto fue así que en Éfeso se llegó a adorar alrededor de 50 dioses diferentes. Gloria sea al Señor. Pero en específico Éfeso adoraba a la diosa Diana, ¿verdad? Que es una diosa, dice su palabra, que ellos la adoraban como la diosa de la fertilidad y de la protección. Más sin embargo, también había una iglesia judía que creía en un Dios todopoderoso. Entonces, cuando las personas se ven oprimidas por todos estos ritos, ¿verdad? Porque todo lo malo que nosotros hacemos al final nos va a oprimir, nos va a destruir. Entonces, estas personas llega a una conciencia de que su condición no era la correcta. Entonces, entra Pablo y llega a sacar, ¿verdad? A llevar palabra del Señor y a decirles que el Señor era el único que podía librarnos de todos esos espíritus no correctos, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, pero ¿qué pasa? Que muchos de los que se convertían eran gentiles, ¿verdad? Entonces cuando ellos entran a la iglesia, empiezan a caminar escuchando la palabra de Dios y empieza a darse el conflicto que unos se creían más espirituales que otros. Gloria sea al Señor. Y el problema era que ellos traían, ya lo dijimos, como venían de diferentes lugares, ellos traían sus creencias, traían sus cosmovisiones, que era la filosofía que ellos tenían con respecto a la vida, con respecto a cómo manejo las cosas. Ese pensamiento ellos lo querían traer a Cristo. Y entonces empezaban a chocar en Dios. Entonces Pablo le dice para reducir, mire, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítense, ¿verdad? Dejen eso atrás, ¿verdad? Porque eso está viciado conforme a los deseos, o sea, a lo que yo quiero, pero no a la voluntad de Dios para mí. Y decía, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Entonces decía, el que hable mentira, ya no hable más mentira, sino que hable verdad, ¿verdad? El que guardaba enojo en su corazón, ya no guarde más enojo, sino que hable y solucione el problema pacíficamente, ¿verdad? El que robaba, ya no robe más, sino que sea generoso. Gloria sea al Señor. El que tiene deseo de vengarse, ya no se vengue más, aprenda a perdonar. Gloria sea al Señor, ¿verdad? En lugar de satisfacer nuestros deseos carnales, traigamos a nosotros, ¿verdad? La activación del dominio propio. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? En vez de emborracharnos, ¿verdad? Y perdernos, traigamos una vida que viva bajo la influencia del Espíritu Santo. Es lo que decía Pablo conforme a lo que él había aprendido en Cristo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces por eso Pablo decía, vestidos del nuevo hombre. Gloria a Dios, que se viste según qué? Justicia y santidad, ¿verdad? Tema muy interesante que ya hemos visto. Gloria sea al Señor. Entonces, hasta aquí todos hemos entendido cuál es la importancia de la renovación de la mente. Gloria sea al Señor. Entonces, mire, yo traje 3 ejemplos de conducta que una persona con mente renovada tiene. El resultado, ¿cómo podemos ver? ¿Verdad? Y el primero es que la persona razona desde una perspectiva eterna.
La persona razona con una perspectiva eterna. ¿Cómo así? Mire, toda la persona que tome una decisión cuando ya reconoció a Cristo, piensa en cómo va a beneficiar eso a su salvación. O sea, si yo busco un trabajo, yo voy a pensar en cómo ese trabajo, si me va a ayudar a estar bien con Dios siempre o me va a alejar de Dios, porque si los horarios no son los correctos, me va a alejar de Dios. Y que leíamos al principio de la palabra, trayendo vuestros cuerpos, ¿verdad?, como sacrificio. Entonces yo estoy pensando desde una perspectiva eterna, porque no soy de este mundo, necesito vivir y cosas de este mundo, ¿verdad?, porque somos carne. Pero mi misión no es quedarme aquí. Entonces, en cada decisión que yo tome, voy a pensar en lo eterno, ¿verdad? Si voy a adquirir una pareja, tengo que pensar, ¿verdad? Porque dice, no andarán dos juntos si no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, con la crianza, como crío a mis hijos, ¿verdad? Es bueno criar a los hijos y darle en lo que nosotros entendemos que es lo mejor. Pero lo principal que debemos enseñar a nuestros hijos es el temor al Señor, el vivir una vida agradable a Dios, perspectiva eterna. Entonces, si yo trabajo así, mi vida va a ser diferente, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y con respecto a esto, la palabra dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Y la número 2 es la sumisión a la autoridad. Una persona con mente renovada, que ha entendido que viene de Dios, que sirve a Dios, tiene una mente sumisa a la autoridad, ¿verdad? El Señor siempre nos ha dejado ejemplos de cómo se maneja la autoridad. Nosotros como hombres, como humanos, siempre tenemos una tendencia a la rebeldía, ¿verdad? Por naturaleza somos así. Pero el Señor nos dice que ahora, estando en Él, tenemos que sujetarnos, ser sumisos a nuestra autoridad. Y Él ya nos ha dejado ejemplos, ¿verdad? El hombre depende de Dios. La mujer se somete a su esposo. Los hijos se someten a sus padres. Gloria al Señor. Si usted tiene un trabajo secular, usted se tiene que someter a su jefe. Porque no me va a decir usted que usted es creyente y no respeta la autoridad de afuera. Porque Cristo, cuando le mandaron a cobrar, ¿verdad?, lo de los impuestos, Él se sometió y era Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que, si hemos renovado nuestra mente, tiene que ser en todo lugar, ¿verdad? No solo en la iglesia, ¿verdad? Las ovejas se someten a su pastor, ¿verdad? Porque dice la palabra que fue lo que el Señor estipuló, Él así lo ordenó, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, en la medida que nosotros nos sometamos y nos sujetamos a todo eso, pero también a Cristo, todo lo que está ahí, por ahí, que anda rondando, queriendo derribarnos, todo espíritu maligno, también se va a tener que sujetar a nosotros. Se va a tener que entender que no puede cultivar una vida en nosotros, que todo lo que Él quiere atacar en mí no lo puede hacer, porque yo soy su autoridad, ¿verdad? Porque el Señor decía, y recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando yo me someto a Dios, entonces yo tengo el poder para reprender todo espíritu que quiera atacarme, que quiera atacar mi familia. Pero si yo no me someto, tampoco, exactamente, no hay autoridad. Entonces, aprendamos a sujetarnos, a someternos, ¿verdad? Y con respecto a esto dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿verdad? No vamos a tener victoria porque no seguimos las instrucciones. Gloria al Señor. Y el punto número 3 de una persona que ha renovado su mente en Cristo es la valoración de la vida digna y de las personas. La valoración de la vida digna y de las personas. ¿Qué es digna? Es un valor que yo le doy a algo. Entonces, la valoración de la vida digna. Usted y yo valemos la sangre de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor.
Usted y yo debemos entender que nosotros fuimos creados con propósito, a propósito y para un propósito. Gloria al Señor. ¿Cuántos entendieron? Entonces, es lo primero que nos tenemos que mentalizar, ¿verdad? Fuimos creados, tenemos valor. Tenemos valor, no podemos menospreciarnos, decía el hermano ayer, no podemos porque el Señor nos ha dado valor. Amén. Y tenemos que vivir esa vida digna con el valor que el Señor nos puso. Amén. Las personas cuando están a punto de morir, usted sabe qué quisieran. Quisieran más tiempo para vivir la vida digna. Gloria al Señor, dándole valor a lo que el Señor nos ha entregado, ¿verdad? Había un profeta que decía, mejor me quedo aquí y me echo a morir. Santo. Y no entendía el valor de la vida digna que el Señor le había dado. Gloria sea al Señor. Entonces no desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da de vivir. No podemos pensar que Dios no nos ama, ¿verdad? La palabra del Señor dice, se olvidará la madre del fruto que dio a luz. Y dice, y si ella olvida, está bien que olvide, pero yo no me olvido de los míos. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Él está al pendiente, Él está ahí para animarnos, para decirnos que va con nosotros en cada dificultad, en cada problema. Gloria al Señor. Y el hermano también ayer mencionaba algo que a mí me parecía muy importante y es con respecto al corazón, ¿verdad? Es importante decirle al Señor que guarde nuestros corazones en todos los procesos, tanto en el proceso de la prueba y la dificultad, en donde Él está moldeando nuestro carácter, para no endurecer nuestro corazón, ¿verdad? Para no decir, no, yo ya no quiero porque esto duele. Señor, ayúdame en ese proceso, pero también ayúdame en el proceso de crecimiento, para que yo no me olvide que tú me trajiste aquí. Entonces es importante, ¿verdad? Entonces valoremos también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Tratémoslas a todas con el valor que se merecen. Al que tiene y al que no tiene, merece el mismo valor, ¿verdad? Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él siempre juzgó el pecado, más nunca a la persona, ¿verdad? Entonces, aunque no tengamos las mismas condiciones, tenemos que amarnos, tenemos que amarlo, ¿verdad? Aunque la persona no tenga el mismo amor que yo le tengo al Señor, tengo que amarlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Aunque las personas no compartan lo que nosotros hacemos en el Señor, debemos amarlos y respetarlos, ¿verdad? Porque también es una forma de reflejar a Cristo. Gloria al Señor, porque recordemos que ahí estábamos nosotros, pero el Señor nos alcanzó y tuvo misericordia. Entonces ahora no podemos olvidarnos de cómo éramos, claro, para tener un cambio, no para volver. Entonces, valorar a todas las personas independientemente de su condición, amarlos, ¿verdad? A nuestras familias, a una persona que piensa lo contrario de lo que yo creo. El hecho de que él no piense como yo pienso, no quiere decir que debo faltarle respeto. Y lo hablo en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo. Porque el hecho de conocer la verdad no me da el derecho de dañar a los demás, porque ellos no la conocen. Entonces ahí también mostramos a Cristo, mostramos que entendemos que el Señor me sacó a mí, pero también lo puede sacar a Él. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Y mire, para esto traje un ejemplo y es sobre la curación del cojo. Cuando Pedro sana a este cojo le dice las siguientes palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Oiga esta palabra poderosa. Lo que él tenía, lo que él había aprendido en su pensamiento, lo llevó a la acción. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para dar según lo que hemos aprendido de Dios? Lo que hemos renovado nuestra mente en Cristo. Entonces él le dice, lo que yo tengo te doy.
y tomándole, oiga esto, y tomándole por la mano derecha, le levantó. No le dijo levántate, le dijo tomándole, o sea, él lo levantó. Y debemos entender que hay muchas personas dentro de la iglesia, o también las personas seculares, que no pueden entender cómo están tan metidas en ese pecado. Pero es nuestra responsabilidad, con respeto, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, ayudarles, decirle, si es un hermano, ¿verdad?, que se ha caído, claro, sé que muchos dirán, pero cada quien haga lo suyo, ¿verdad? Y sí, pero por eso necesitamos la renovación de la mente, porque a través del Espíritu el Señor me va a enseñar a quién yo voy a levantar y a quién debo dejar. Entonces nosotros debemos estar en la posición de te caíste, pero yo te levanto, vamos, podemos, avancemos, caminemos, no nos vamos a dejar morir ahí. Pero ojo con eso, a través de la renovación de mi mente el Espíritu me va a guiar a quién debo levantar, ¿verdad? No vamos a querer andar levantando a todo el mundo, es a través de la guía del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, importancia de amar a todos por igual, ¿verdad? Entonces, ahí cierro eso y abro otro paréntesis. 3 cosas que pueden atacar la renovación de nuestra mente. 3 cosas que pueden atacar la renovación de nuestra mente, que nos pueden impedir tener una mente renovada. Y la primera es el orgullo intelectual. El orgullo intelectual. Pensar que todo lo sabemos. Pensar que toda la palabra ya la entendimos. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Perdón. Entonces, el orgullo nos hace estar en un estado de confianza, de que como yo ya lo sé todo, no hay más que aprender. Entonces, el orgullo intelectual me impide tener una mente renovada, porque como yo ya lo alcancé todo, ¿qué más necesito aprender? ¿Verdad? Entonces, muchas veces un ejemplo de eso puede decir, ¿quién pintó esa pared fea? Yo lo pude haber hecho mejor. Pero yo nunca he pintado y no sé tampoco cuáles son los pintores, como los parámetros o lo que ellos observan para hacer una buena pintura. Entonces yo digo, yo lo puedo hacer mejor, pero nunca he pintado, pero yo lo puedo hacer mejor. Gloria al Señor. Entonces hay que tener cuidado. El orgullo intelectual nos puede afectar para la renovación y cometemos un autosabotaje. Nosotros mismos nos vivimos entorpeciendo. Nosotros mismos venimos poniendo tropiezos para no llegar a la meta. Decía el hermano ayer, cuando nos apartamos del Señor, Él nos lleva. Vamos, aquí voy. Pero cuando nos apartamos, Él te dice, camina. Y de acuerdo a tu comportamiento, yo te voy a respaldar. Porque ya te di la oportunidad. Y tú no la quisiste de la forma como yo quería. En Isaías creo que el Señor dice, hablando al pueblo de Israel, dice, ay Israel, si te dieras cuenta, lo voy a decir en mis palabras, si te dieras cuenta quién está frente a ti, dice, yo quise arroparte como la gallina arropa sus polluelos. O sea, yo te quise ayudar para que tu vida sea más fácil, pero tú no quisiste. Entonces ahora vemos las consecuencias. Mas sin embargo el Señor siempre está ahí. Aleluya. Entonces cuidémonos de eso, ¿verdad? Dios. Y con respecto a esto, Timoteo, 1 de Timoteo 4:16 nos dice, tengan cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste pues en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿verdad? En el Señor, buscando la verdad de Dios. Gloria al Señor. Lo número 2 que nos puede alejar de una mente renovada son las emociones. Mire, las emociones han sido dadas por Dios también. Gloria sea al Señor. Pero tenemos que aprender a controlarlas. No las vamos a eliminar.
porque son las emociones, nos sentimos tristes, nos sentimos alegres, nos molestamos, son emociones. Pero sí es importante que las aprendamos a manejar, ¿verdad? Porque no puedo decir, hoy te quiero, Señor, y mañana no. Hoy no tengo ganas de orar, pero mañana sí, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy amanecí con el pie izquierdo y trato mal al todo que se me ponga por enfrente. Jesús, líbranos, Señor. Amén, líbranos, Señor, aleluya. Entonces aprendamos a controlar las emociones. ¿Y cómo la vamos a controlar? A través de la renovación de la mente en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y Proverbios 29:11 nos dice, esta es una nueva versión: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero el sabio calladamente los controla. Gloria al Señor. Y mire, Proverbios 29:11 quiero hacer un paréntesis en eso, es que muchas veces decimos, no entiendo la palabra, pero mire, hermano, ahora la palabra, hay muchas traducciones, que si yo no entiendo esta palabra, hay otras traducciones que me dicen específicamente a lo que quiere llegar, cuál es el mensaje que quiere transmitir. Pero eduquemos nuestra mente, busquemos eso, busquemos esa manera de educar nuestra mente, de renovarlo, ¿verdad? Porque cuando nosotros estudiamos, vemos que hay maestrías y las agarramos, ¿verdad? Para ser mejores. Así mismo es la palabra del Señor. Hay testimonios que edifican, hay procesos que otras personas han pasado que edifican, ¿verdad? Y que nos ayudan a comprender mejor el plan de Dios y cómo podemos caminar en él. Entonces, las emociones debemos aprender a controlarlas. Y dentro de las emociones tenemos los prejuicios. El prejuicio es la acción y el efecto de prejuzgar antes del tiempo. Gloria al Señor. ¿Cómo así? ¿Verdad? Nosotros como seres humanos tenemos prejuicios. Aún estando en Cristo, tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios de cómo debo caminar, de cómo debo vestirme, de cómo debo peinarme, ¿verdad? De cómo se hace el trabajo. Tenemos prejuicios. Y gloria sea al Señor por eso. Que el Señor nos ayude. Pero mire, para darme más a entender, vamos a ir a este ejemplo. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan, ¿verdad? Jesús le responde, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, el Señor se lo dijo bien amable, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Entonces, el Señor, en otras palabras, le dijo, ¿a ti qué te importa? ¿Verdad? Gloria al Señor, sin ofender, por supuesto. El Señor dice, ¿y a ti qué te importa, Pedro? ¿Qué te importa si él va a quedar? Si yo quiero que él quede. ¿Verdad? Claro, por supuesto, mire esto, la perspectiva eterna. El Señor no lo dijo en doble sentido y a la vez no, porque sabemos que Juan fue el que se le fue revelado el Apocalipsis, entonces el Señor iba en ese pensamiento, pero también aprovechó para cambiar nuestra actitud. Entonces Él nos dice, lo primero es la obediencia absoluta a Dios, ¿verdad? Entonces no a los prejuicios. Tenemos prejuicios, pero tenemos que tratar de eliminarlos a través de la palabra. Entonces, hablo del prejuicio que te lleva a alejarte de Dios por lo que ves en alguien más. De ese prejuicio es el que hablo, del que te aleja de Dios por estar viendo a los demás. Entonces, en otras palabras, el Señor quiere, a través de esa palabra, la obediencia absoluta. ¿Verdad? Jesús les responde, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, es también un significado de yo tengo el control. Yo tengo el control de todos, de los buenos y de los malos, de los que aparentemente hacen las cosas bien y de los que aparentemente las hacen mal. El control es mío, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesús. Entonces es el hábito que el Señor ataca de observar a los demás y no nos deja ocuparnos en nosotros mismos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces es importante eliminar los prejuicios, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, ¿verdad? Mirarlo a Él, poner los ojos en Jesús. Gloria al Señor. Entonces, la tercera es la distracción.
Sabemos que muchas veces hemos hablado de lo que nos aleja de Dios, ¿verdad? De las cosas de la vida cotidiana. Pero hoy quiero darle otro enfoque. La distracción es un desvío de atención para atender algo que de verdad merece mi atención, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Mire, dice la palabra, cuando no estamos pensando en las cosas de Dios, sino que en las cosas del hombre. Esa es una distracción. Cuando yo me desvío a pensar en otras cosas y no en las cosas de Dios. Y con respecto a esto también traigo un ejemplo. Y dice, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, no dejes que te maten. Y Jesús le responde, quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres. Gloria al Señor.